de esos daños, ¿quién debe responder? Los chinos, porque se dice que se les escapó un virus, porque la teoría de que estaba cocinando murciélago y se infectó no es muy creíble. Y ahora los chinos con un contraataque diciendo que en realidad se trata de un tema de Estados Unidos, que en realidad Estados Unidos es responsable, pero se debaten las causas, ¿no? Los conflictos políticos, la falta de solucionar los problemas, los bloqueos. ¿Cuál es la causa de estas muertes? ¿Dónde está la relación de causalidad? ¿Será la causa más cercana a la muerte, la más próxima, el bloqueo? ¿O serán las causas adecuadas, ¿no? ¿O será que todas las causas son igualmente relevantes? En los hechos se nos presentan muchos daños, vemos muchos daños, pero no siempre es sencillo determinar su causa. Para argumentar sus casos están entonces las teorías sobre la relación de causalidad, ¿no? Y hay una teoría, por ejemplo, la primera que se ve, la teoría de la equivalencia de condiciones o conditio sine qua non, ¿no? Y ahí está un autor, Maximiliano von Bury, que dice que todas las causas son igualmente importantes para la producción del daño. No hay una que realmente sea determinante, eficaz, eficiente, adecuada, o la que mayor peso tenga, porque si falla una de las causas, entonces posiblemente el accidente, posiblemente el daño, posiblemente la muerte no se producía. Aunque hubiera existido coronavirus, pero no hubieran existido bloqueos, tal vez algunas muertes se evitaban. Pero si los políticos hubieran sido capaces de resolver sus diferencias, si les hubiera interesado tal vez un poco más bienes jurídicos mayores que sus propios intereses, tal vez el tema se hubiera resuelto. Todas esas causas juntas, desde la liberación del virus o el primer contagio que existió en Wuhan, hasta el último eslabón, que es la incapacidad política de resolver conflictos pacíficamente, son idóneas y necesarias para que se produzca el daño. Una de las teorías que existen, ¿no? Y que ustedes pueden utilizar para argumentar. Otra teoría de la causa próxima, ¿no? Ahí dice siglo, pero es siglo. La voy a corregir antes de subirla a la presentación. ¿Y qué es lo que hace referencia esta teoría? Al factor tiempo. En la ciencia, en el conocimiento, en todo lo que ustedes vean, hay dos factores importantes, tiempo y espacio, lugar y hora. Todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar. Y esta teoría nos dice que la causa en realidad o la relación de causalidad se presenta desde el punto de vista temporal. La causa es la que se encuentra temporalmente más cercana al evento dañoso. Y esta teoría, miren que tiene cierta influencia a pesar de las críticas que recibe, ¿no? Porque en el ejemplo, ¿no?, que les daba yo, a una persona la empujan y es como un objeto y va y rompe el cristal. Entonces, ¿cuál es la causa próxima? Es el choque contra el vidrio. Esa sería la causa, ese sería el autor del daño, olvidándonos que tiene que existir necesariamente voluntariedad. Entonces, esta teoría recibe muchas críticas, pero también sirve para argumentar y tiene proyección práctica en nuestro ordenamiento jurídico. Miren ustedes los artículos 346 y 994. No es resarcible el daño, sino en la medida en que es consecuencia inmediata y directa. Inmediata y directa. ¿Qué significa eso? Causa próxima.
¿Cuál es la causa próxima del daño? Profe, todo hasta Malaquías. Esa es la parte, no se asombre, ya les he dicho cuando hable mi hijito, ¿no? Mil disculpas. Lo van a tener en sus grabaciones también. Entonces, miren la proyección práctica, 346 y 994. Consecuencia directa e inmediata. Tiene muchas críticas, pero sirve para argumentar, dependiendo del caso. Después, teoría de la causa eficiente y de la causa preponderante, ¿no? Dos autores ahí alemanes. En el caso de la causa eficiente nos dice cuál es aquella condición, cuál es aquella circunstancia de hecho que ha desequilibrado todo y que realmente tiene más peso que las otras causas. Porque para un evento hay muchas causas, ¿verdad? Como en criminología, seguramente ustedes se acordarán. Espero que hayan tenido la oportunidad y la dicha de pasar con el doctor Balda, que ha fallecido este año. Era un gran profesor, ¿no? Muy didáctico, muy entretenido y un enfoque distinto al que tenemos los abogados, porque era médico, ¿verdad? Era un profesional psiquiatra, ¿no? Entonces realmente entendía, ¿no? Y hablaba de la criminalística, de la criminología como una red de causas, ¿verdad? Una serie de causas, ¿no? Pero dentro de esa red de causas que provocan el delito, etcétera, si tenemos que hablar en materia civil de esa red de causas que provocan el daño, esta teoría de la causa eficiente dice que hay que mirar e identificar cuál es aquella que tiene mayor peso que las otras. Y la de la causa eficiente y de la causa preponderante son muy parecidas, porque siempre buscan identificar cuál es la causa que tuvo más peso, que desequilibró todo ese sistema de causas. Y la de la causa eficiente mira lo cualitativo y la de la causa preponderante lo cuantitativo, ¿no? Espero que en técnicas de investigación ustedes hayan llevado también métodos cuantitativos y métodos cualitativos y que hayan visto también la diferencia, ¿no? Lo cuantitativo es aquello que se puede medir en alguna unidad establecida por el hombre. En cambio, lo cualitativo es aquello que se aprecia, que se valora, no necesariamente con una medida. Pero también estos factores sirven para argumentar, o esta teoría sirve para argumentar. Y la teoría de la causa adecuada, ¿no? Nuevamente, miren que son los alemanes los que hacen más escuelas, hacen más ciencia, ¿no? Así como en el mundo no existen muchos lugares donde exista producción intelectual. Bueno, pues Alemania, Estados Unidos son centros que se destacan, que están siempre a la cabeza, que son pioneros en pensamiento, en ciencia en general. Y de ahí nace esta teoría de la causa adecuada, ¿no? Y nos dice que hay que ver en realidad o la causa de un daño viene a ser aquella que normalmente, regularmente, en circunstancias ordinarias, circunstancias normales, es idóneo para producir un determinado efecto, un determinado resultado, ¿no? Si alguien dispara un arma, ¿sería normal? ¿Sería regular que se produzca alguna muerte, alguna lesión física? Desde luego, es normal, es adecuado, es regular, ¿no? Entonces hay que mirar las cosas con mucha razonabilidad, desde el punto de vista de lo que sería lógico, de lo que sería normal, de lo que sería regular. Y todas estas teorías les pueden servir para argumentar sus casos, dependiendo de la situación en la que se encuentren. A veces no encontramos la respuesta en lo inmediato y lo directo, en la causa próxima. Existe una causa, un antecedente que está previamente, pero que tiene mucha fuerza, que realmente ha sido lo que motiva que ocurra lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Entonces hay que mirar también estos temas, ¿no? Ahora, aquí se puede enfrascar mucho la discusión, ¿no? Porque se podría decir que la causa de la causa es la causa del mal causado, ¿no? ¿Y cuándo acabas o cuándo terminas, ¿no? Entonces también hay que mirar las cosas con mucha razonabilidad, ¿no? Y simplemente les pido que presten atención a esta diapositiva, que ustedes sepan dónde buscar
el momento en que se les presente un caso difícil de argumentar desde el punto de vista de la causa. Entonces, acudan o echen mano de las teorías que existen. ¿Cómo trata Bolivia, cómo trata nuestro Código Civil la causalidad? Lo que les decía hace un momento. Cristian, adelante antes de que continuemos. Doc, sí, antes de continuar, sí, me estaba poniendo a pensar, ¿no? En un caso que me parecía muy interesante esto de la causa, ¿no? Y era lo que pasó en el Alto el año pasado, ¿no? Con lo de lo que pasó en Lupea, en lo que se podía pedir un daño de resarcimiento, ¿no? Por las familias, ¿no? De las personas que han muerto, ¿no? Y aquí yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuál sería la causa inmediata y también qué teoría podría funcionar mejor, ¿no? Porque primero está las personas que han terminado empujando y que han producido el accidente, las autoridades universitarias que han hecho el llamado para que vengan las personas a esa asamblea y después, ¿no? La misma constructora que ha hecho el edificio y que ha hecho los barandales de una manera tan negligente, podríamos decir, ¿no? Entonces, Doc, mi pregunta sería, ¿cuál sería, ¿no? Una buena manera de utilizar esta teoría para establecer, ¿no? ¿Quién es el causante de este daño, ¿no? Y poder utilizarlo. Excelente pregunta y excelente aplicación, Cristian. Muchas gracias por tu intervención y por el interés que tienes también al realizar esta pregunta. Efectivamente, en este caso, Cristian, existen una serie de causas, muchas causas. Y si tuvieras que señalar, posiblemente hay más de uno que es responsable. Y tal vez incluso existe concurrencia de culpa de la víctima. Es un evento desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista de los hechos, complejo. Como son también, Cristian, y yo te respondo con otro caso, los accidentes aéreos. En los accidentes aéreos, como existen intereses millonarios involucrados, y cada uno de los que fabrica los motores, las partes, el fuselaje, el que vende el avión, la compañía de aviación, todos tienen espaldas económicas muy grandes, se presentan conflictos muy duros. Primero, uno va y reclama a la empresa que ha causado el accidente. Después, como sabe que tiene seguro, va y también va donde la compañía aseguradora la hace responsable también. Y después ya las autoridades de aviación civil emiten informes de los accidentes aéreos y ahí también se identifican otras causas, ¿no? Falló tal parte de tal fabricante, allá. ¿Y el avión de quién era? ¿Quién lo ensambló? Lo ensambló Bombardier, listo, ¿no? Porque Amazonas ahora está de moda, ¿no? Ha habido una operación de fusión, adquisición de Amazonas, ¿no? Ah, entonces Bombardier es la fábrica en Brasil de los aviones, allá. O veamos, creo que los Bombardier no son de Brasil, ¿no? Me estoy equivocando ahí. Puede ser, ¿ya? No sé cuáles son cuál es la marca de los nuevos aviones que tenía Amazonas, que son brasileros, ¿ya? Pero tenía también unos Bombardiers, que creo que eran franceses, ya no estoy seguro, ¿ya? Pero la cuestión es que también se ataca al fabricante del avión. Ah, pero la parte que ha fallado no era del fabricante, él no la produce esta otra fábrica americana. Ah, entonces también esa fábrica, porque si esa parte hubiera funcionado bien, no se hubiera producido este accidente. Y en esos casos, Cristian, ¿qué hacen las víctimas? Algunas se conforman y firman un acuerdo transaccional muy rápido con la compañía aseguradora y con la línea aérea. Y luego, a pesar de haber firmado ese contrato, vienen y les calientan las orejas los abogados americanos, que son los especialistas en hacer estas cosas. Y les dicen, podemos demandar esto, podemos demandar esto otro, podemos demandar esto, y también a este y a este otro. Y veamos cómo nos va. Y ahí, como hay intereses económicos muy grandes involucrados, se hacen muchas demandas contra todos los responsables. Y yo creo que aplicando las teorías que hemos visto, pues existiría una causa no irrazonable, no una causa absurda, no una causa temeraria, en contra de todos los que tú has mencionado, Cristian. En contra de las autoridades universitarias, en contra de los dirigentes universitarios, en contra de
la constructora tal vez, y en contra de todas las personas que han estado involucradas o que tienen alguna responsabilidad en ese caso, que ha sido pues desde luego muy triste, ¿no? Ha sido muy, muy lamentable, pero que nos deja también varias reflexiones, ¿no? Porque hay que ser en todo razonable y hay que cuidar la vida, ¿no? Hay que cuidar la vida por sobre todas las cosas. Pero analizando el asunto desde un punto de vista objetivo, yo creo que existen varios responsables, ¿no? No solamente uno, sino varios responsables. Existe concurrencia tal vez de personas que son responsables. Y aprovechando tu participación, Cristian, ese es el análisis que quiero que hagan con los casos que les hemos dado, ¿ya? Miren todos los ángulos desde el punto de vista de estos elementos de la relación de causalidad. Perfecto. Continuamos, Cristian. No sé si tienes algún comentario más. No, súper, doctor, más bien gracias. Sí, un poco este caso también me parecía muy interesante, ¿no? Porque como lo discutí así el año pasado, ¿quién es realmente el verdadero culpable, ¿no? De todo esto? Y en el fondo sí todos tienen parte de responsabilidad, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Hasta qué punto las víctimas pueden utilizar, ¿no? Esto de la responsabilidad para conseguir un resarcimiento, ¿no? Entonces, no, gracias, doctor. Perfecto, claro. Y desde ahí me olvidaba decirlo, pero también es cierto, y aunque suene duro, creo que uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? También puede existir culpa de la víctima, ¿no? Porque, bueno, quienes estudiamos en la universidad pública tenemos un chip distinto, ¿no? Nos relacionamos muchas veces con la política, nos relacionamos con varias cosas, pero es algo que uno elige, ¿no? No es que le ponen a uno un arma y le dicen haga política, ¿no? Generalmente uno lo hace también porque quiere, ¿no? Entonces hay también ahí un factor de responsabilidad o podría existir un factor de responsabilidad incluso personal de la propia víctima. Pero son temas muy sensibles, queridos universitarios, son temas muy, muy delicados y simplemente valga el ejemplo para fines académicos, ¿no? Para esos fines, porque es un tema que realmente ha causado pues luto y dolor a muchas familias, ¿no? Y no sé cómo estará yendo en la práctica, si se ha hecho alguna acción de responsabilidad civil. Lo más probable es que no. Generalmente cuando no hay intereses económicos muy grandes involucrados, no se llega más allá en este tipo de casos, ¿no? No tenemos esa cultura de tanto litigio como existe en otros países, ¿no? Los americanos tienen una cultura de litigio, pero impresionante, ¿no? Demandan por temas bastante absurdos y bastante irracionales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que utilizan podadoras dentro de sus casas, podadoras de césped, pero dentro de sus casas, y se les causa algún daño, sufren alguna imputación y demandan, ¿no? Hay cosas que realmente son bien absurdas, ¿no? Ellos tienen mucho ejercicio en el litigio, ¿no? Y utilizan estas teorías a fondo, ¿no? Ahora bien, cerrando ese tema, tenemos que la causalidad se proyecta también en nuestro Código Civil, ¿no? Entonces pueden ver ustedes el artículo 346 y 994 que les había mencionado hace un momento, y lo que dice es que los daños solamente son resarcibles en la medida en que sean consecuencia inmediata y directa, consecuencia directa, ¿no? Entonces aquí posiblemente, aunque existan muchas críticas, parece, solo en apariencia, que la teoría de la causa próxima es la teoría que prevalece, ¿verdad? Es algo que ustedes pueden utilizar, ¿no? O sea, más allá de que existan relatos y cuentos sobre la causa eficiente, la causa preponderante, la equivalencia de causas, etcétera, miren que nuestro Código Civil parece que pone ya ciertos candados, ¿no? Y dice consecuencia directa, consecuencia inmediata del hecho dañoso, ¿no? Entonces solamente se debe valorar o resarcir lo que es consecuencia directa y consecuencia inmediata. Ese es el tratamiento que tiene la causa en nuestro Código Civil. Y vamos a entrar ya a la última parte que también les he dicho que presten mucha atención porque tiene que ver con la forma, la manera cómo se interrumpe el nexo causal, ¿no? En primer lugar, si una persona se autoinflige un daño, si una persona se causa a sí mismo un daño, ese daño no es resarcible, ¿verdad? Entonces ahí no existe relación de causalidad entre la acción u omisión de la gente que causa el daño
y el daño resarcible, el resultado negativo que se ha producido, ¿no? Entonces, en ese caso, no puede reclamarse daños y perjuicios, ¿no? Cuando uno mismo se causa el daño, no hay forma que repare o que exija una indemnización, una reparación de daños y perjuicios. Pero también, y esto es más frecuente, se presentan casos en los que existe culpa concurrente del acreedor barra víctima del daño, porque a veces el propio acreedor no tiene la diligencia o el cuidado debido. Y esto se ha presentado solamente a manera de ejemplo mucho durante los últimos años con las construcciones. En las construcciones de La Paz especialmente, una persona tiene que realizar excavaciones. Es normal, es natural que realice excavaciones, es necesario que realice excavaciones. Pero ocurre que a veces los vecinos no tienen sus alcantarillados reparados, funcionales, sino que tienen filtraciones de agua. Entonces, durante años ha estado su terreno remojándose, inundándose, llenándose de agua, de todos los desechos. ¿Por qué? Porque el sistema de alcantarillado no es el adecuado. Incluso hay algunos vecinos en la ciudad de La Paz, que en lugares céntricos, en zonas céntricas, tienen su alcantarillado no conectado a la red pública, sino tienen pozos ciegos en obrajes. No sé si ustedes recuerdan, ha habido algunos deslizamientos y resulta que esas casas que se han deslizado no tenían su red de alcantarillado, su red pluvial conectada a la red de EPSAS. Directamente todo lo que hacían al terreno, al terreno, al terreno, al terreno. Y todo eso se remojaba, ¿no? Entonces, cuando el vecino realiza una excavación, pues todo se desliza, ¿no? Entonces, ahí es un caso patente, claro, evidente de culpa concurrente. Donde hay un sistema sanitario, todas las personas están obligadas a conectarse a ese sistema sanitario. Y si no lo haces, es una omisión tuya. Por lo tanto, en gran medida, ese deslizamiento obedece no a la excavación, sino al hecho de que la tierra estaba suelta, remojada durante años. Y ahí se producen deslizamientos, ¿no? Entonces ahí existe culpa concurrente de uno y del otro. ¿Y para qué sirve esto? Para disminuir la medida del resarcimiento o incluso exonerar la responsabilidad si es que el daño se podía evitar con diligencia ordinaria. Entonces, no existe lugar al resarcimiento cuando se presenta un hecho del tercero o se disminuye la cuantía, la cantidad del resarcimiento, ¿no? Miren que existen estas dos posibilidades. Este es un tema también que tiene mucha explicación dentro de la doctrina, dentro de la teoría, y que ustedes pueden investigar y profundizar. Pero yo les estoy dando los tips simplemente, ¿no? Las pautas precisas. ¿Dónde encuentran esto? Miren el 348 del Código Civil. En segundo lugar, hecho del tercero por el que una persona no debe responder. Cuando una persona ajena, cuando una persona extraña a la gente y a la víctima causa el daño, no existe por qué demandar a una persona que no tiene nada que ver, ¿verdad? Ese es el principio. Y parece absurdo, ¿verdad? Pero en la práctica se presentan demandas así. Me causó el daño fulanito y te demando a ti. ¿Y dónde se da esto? En la práctica, ¿dónde se ve? En las cadenas de contratos. Hay muchas relaciones contractuales y la parte de un contrato demanda a otro y la demanda a su contraparte por los hechos de otro. Parece increíble, pero yo les puedo mostrar demandas, no les puedo mostrar porque no están sujetas a confidencialidad, pero hay demandas millonarias que tienen ese error, que tienen ese defecto. ¿Por qué? Porque no llevaron responsabilidad civil, se olvidaron, no estudiaron y demandan a A por las acciones u omisiones de B, siendo que es ajeno, que es extraño y principalmente que jurídicamente no existe la obligación de responder por ese tercero.
Entonces, miren cuán importantes son estos asuntos de la causalidad, porque no se puede demandar a un tercero por los hechos de alguien por quien no tiene que responder. Existen, para que ilustremos esto un poco, por oposición a lo que estamos viendo, casos en los que efectivamente una persona tiene que responder por un tercero. Miren los artículos 349 en el caso de la responsabilidad contractual y el 992 en la responsabilidad extracontractual. Ahí dice que los patronos responden por los hechos de sus empleados o de sus comitentes. Si alguien se vale de un tercero para cumplir una obligación, entonces responde por ese tercero. Entonces ahí, aunque la acción o omisión no es de autoría del que responde, existe imputación de la responsabilidad por virtud de la ley. Por los menores de edad, responden los padres. No se olviden que los menores de 10 años son incapaces absolutos de obrar. Tienen una incapacidad absoluta. No son ni siquiera sujetos de demanda, no tienen legitimación pasiva para ser demandados por daños y perjuicios los menores de 10 años. A quienes se demanda es a los padres, ¿no? Entonces ahí existe una norma que permite expresamente demandar a una persona por el hecho de un tercero. Y los educadores, ¿no? También esto es muy frecuente ya cuando, bueno, para los compañeros que tienen sus hijos menores y para aquellos que van a tener a futuro, van a ver que esto es algo también corriente, ¿no? Porque el niñito le pegó al otro niñito y le hizo una herida. ¿Y dónde estaba la profesora? ¿Quién los estaba vigilando? ¿No? Entonces, esos son casos también típicos donde se presenta la responsabilidad, ¿no? Y por último, el caso fortuito o fuerza mayor, que es una causal en nuestro derecho de extinción de las obligaciones. Ustedes pueden ver los artículos 351, 379 del Código Civil que señalan que las obligaciones se extinguen o que el deudor no es responsable por la demora o por el incumplimiento cuando existe una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor. En nuestro ordenamiento jurídico, imposibilidad sobrevenida, imposibilidad sobreviniente. La imposibilidad sobreviniente es el género y el caso fortuito o la fuerza mayor son las especies, pero tienen que ser acontecimientos, circunstancias, hechos ajenos al deudor, extraños al deudor, tienen que ser imprevisibles y si previsibles, inevitables. Uno no tiene que poder resistirlos, tiene que ser irresistible. Y son circunstancias, son condiciones que se precisan para que se configure el caso fortuito o la fuerza mayor. En nuestro ordenamiento jurídico, la imposibilidad sobreviniente, llámese caso fortuito o fuerza mayor, constituyen una causal de resolución del contrato. Resolución del contrato. La resolución es una forma de terminación del contrato. Hay varias formas de terminación del contrato. Al año préstenle mucha atención para que luego ustedes utilicen los términos correctamente. Existe la rescisión del contrato, la disolución del contrato por mutuo acuerdo y existe la resolución del contrato. La resolución del contrato se puede dar por tres causas. Primero, por incumplimiento del contrato. Después, por excesiva onerosidad. Y por último, por imposibilidad sobreviniente. Resolución por esas tres causas, ¿verdad? Y también diferencien estas causas de la nulidad y la anulabilidad. Es bien usual que en los contratos los colegas pongan, las partes anulan el contrato. Y la pregunta es, ¿acaso la nulidad y la anulabilidad no tienen que ser declaradas judicialmente? Pueden ser acordadas por las partes, las nulidades, las anulabilidades. No. Si las partes se ponen de acuerdo para privar de eficacia otro acto jurídico, eso se llama disolución. Miren el artículo 519 del Código Civil. Los contratos
tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden ser disueltos. ¿Ve cuál es el término? Sino por el mutuo acuerdo. Disueltos por mutuo acuerdo. Entonces, el término cuando ustedes quieren extinguir un contrato por voluntad de ambas partes es disolución. No se olviden, presten mucha atención al año. ¿Ya? Disolución de mutuo acuerdo. Y la resolución está prevista para estos casos y para los otros dos que les he mencionado. Ahora bien, ¿pueden las partes asumir los riesgos? ¿Puede una parte hacerse cargo de la responsabilidad aunque se presente caso fortuito o fuerza mayor? La respuesta es definitivamente sí. Es un enfático sí. En materia privada, en materia de derecho civil, no se olviden que la piedra, la raíz, está en la propiedad. Y también en el artículo 14, parágrafo cuarto del Código Civil, ese principio de Kelsen que hemos conversado bastante, ¿no? Que dice, en el cumplimiento o en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a abstenerse de lo que ellas no prohíban. En materia privada, el principio es lo que no está prohibido, está permitido. Y ese es un principio constitucional, ¿no? Entonces, una parte puede decir, yo voy a ser responsable, aunque se presenten circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor, definitivamente sí. Y ejemplos prácticos se han dado justamente en estos tiempos. ¿Por qué? Existían, por ejemplo, compras de bienes y esos bienes provenían de la China. Y los vendedores decían, dame el anticipo. Y el comprador decía, sí, y si te doy el anticipo y no me cumples por la pandemia, porque el comercio a nivel mundial ha colapsado, porque nadie transporta, porque se declara una cuarentena y se cierran fronteras y nadie puede hacer nada. ¿Para qué te voy a dar el anticipo? Para que te lo guardes en tu bolsillo y quién sabe cuándo me cumplirás y me vas a decir además que hay caso fortuito fuerza mayor por la pandemia o por la cuarentena. Y ahí yo necesito ese anticipo y te garantizo que voy a cumplir y asumo los riesgos por el caso fortuito fuerza mayor. Yo no te voy a poder decir que no soy responsable por la demora cuando se presente una pandemia, cuando se presente caso fortuito fuerza mayor. Entonces, durante este último tiempo se ha prestado mucha atención, queridos universitarios, a las cláusulas contractuales relativas al caso fortuito fuerza mayor. Las partes se han puesto de acuerdo sobre la forma que van a tratar si una u otra asumía los riesgos derivados del caso fortuito, la fuerza mayor, de la imposibilidad sobreviniente. Estas son las tres circunstancias generales que se presentan en relación a la interrupción del nexo causal. No se olviden, esto les va a servir para ataque o para defensa. Hecho o culpa de la víctima. Hecho de un tercero por quien no se tiene que responder. Y por último, imposibilidad sobreviniente, caso fortuito, fuerza mayor. En esas tres circunstancias se rompe, se quiebra el nexo causal. Ese enlace material que debe existir entre lo antijurídico, entre la acción o omisión antijurídica y el resultado dañoso, se desvanece, no existe o se atenúa. En la práctica, en este caso, digamos, ¿no? Que ya hemos visto hace un momento. ¿Ven ustedes que se interrumpe el nexo causal? Porque se ha dicho, ¿no? O sea, el hospital que no tenía el oxígeno es responsable. No tomó las previsiones, no fue diligente, etcétera. Pero ¿creen ustedes que existían otros factores por los que el hospital no debía responder, que han provocado también la crisis? Posiblemente sí. Pero vean que son circunstancias reales, son circunstancias que se presentan en la práctica. Y hubieron el año pasado, yo recuerdo, estas amenazas, ¿no? Es el hospital, son ellos los responsables, son ellos los culpables, ¿no? Pero en defensa muy adecuada, muy razonable, pues habían hechos de terceros, ¿no?
quienes el hospital no podía responder. Y lógicamente esto podía implicar la liberación, porque no concurre uno de los presupuestos, que son 4 de la responsabilidad civil, ¿no? Podía existir acción o omisión antijurídica, podía existir daño, antijuricidad, sí, resultado dañoso, desde luego. Y lo que no existe es un nexo de causalidad, ¿no? Yo no soy el autor, yo no soy el responsable, y no existe nada que me obligue a responder por esos hechos, ¿no? Entonces, miren cómo en las circunstancias prácticas ustedes pueden utilizar este tipo de análisis. Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Y una vez más, les reitero que lo que yo haría si pudiera volver a ser estudiante es prestar mayor atención a estas teorías sobre la relación causal y tener también siempre muy fresco estos factores de interrupción de la relación causal. Con esto, universitarios, solamente nos queda una parte por mirar, y es el factor de atribución subjetivo y objetivo. Factor de atribución de responsabilidad subjetivo, culpa o dolo, y los factores de responsabilidad objetivo pueden ser varios. Responsabilidad por las cosas, responsabilidad por un tercero, responsabilidad por ciertas actividades, etcétera. Todos los cuales generalmente se derivan de un deber de vigilancia, de un deber de cuidado que tiene que tener la persona respecto de las cosas, de los animales, o de los terceros, o de los menores, etcétera. No sé si tienen alguna consulta sobre este tema que acabamos de ver. Recording stopped. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a subir ya las presentaciones también para que ustedes las tengan disponibles en la plataforma Moodle. Y cualquier cosa vamos a estar pues atentos también al chat o a lo que ustedes precisen. Cuídense mucho, universitarios. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Todavía no hay la evaluación, todavía no hay el cierre tampoco del foro, ¿no? Pueden todavía continuar participando. Nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana. Les reitero, vayan avanzando en la lectura de sus casos. Muchas gracias. Gracias, doctora.